de esto, pues la más cordial bienvenida para que podamos nosotros el día de hoy seguir aprendiendo y seguir escuchando cómo podemos nosotros participar en este tipo de actividades. Quiero darle la bienvenida al maestro Jorge Eduardo Soto Guzmán. Él es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos. Posee un máster en gestión empresarial eh, eh, con un título de la Universidad Internacional de Andalucía, España, con especialidad en microfinanzas, alta dirección de entidades microfinancieras y en el INCAE, y es experto en regulación del sistema financiero. Ha coordinado proyectos tales como la ley de bancos y grupos financieros, ley de entidades, de microfinanzas y de entes de microfinanzas sin fines de lucro. Vamos a ver que también ha participado en el reglamento de agentes bancarios y corresponsales no bancarios, así como en el reglamento de servicios financieros móviles, entre otros. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro panelista, a nuestro primer panelista, y vamos a trasladarle los controles para que pueda él compartir su pantalla y que podamos entonces escucharlo en estos próximos minutos. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas y queremos entonces desearles, ¿verdad?, que podamos aprender mucho en estos momentos. El tiempo es suyo, maestro Jorge Eduardo Soto. Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchan. Sí. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues en este sentido, entonces, vamos a iniciar con la charla del día de hoy, agradeciendo a Ibagua eh, por la invitación que se me hizo y iniciando precisamente con nuestra presentación, quiero comentarles que el tema es por demás interesante. Cuando se me hizo la invitación, pensaba en cómo abordar este tema, qué aspectos son los relevantes que debiéramos de tratar el día de hoy. Y pensando precisamente en la economía de Amatitlán, en cómo era anteriormente, cómo se desarrolló, el devenir histórico hasta el día de hoy y las perspectivas a futuro, pensamos nosotros precisamente en lo que conocemos en economía como el ciclo económico. El ciclo económico, pues, sabemos nosotros que es una de las bases económicas que nos permiten a nosotros el análisis de la economía. Y pues el ciclo económico en esencia tiene 5 aspectos a tomar en cuenta. El primero es un auge, luego después de un auge, ¿verdad?, viene una crisis. Después de la crisis hay una recesión. La recesión continúa después con una depresión. Y luego de la depresión, es decir, luego de tocar fondo, si así queremos verlo, viene la recuperación para nuevamente volver a empezar a crecer, a desarrollar, a formar y volver a alcanzar un auge de nueva cuenta. En ese sentido, este es el ciclo económico y quiero que a lo largo de la presentación lo tengamos muy presente porque nos va a servir bastante, ¿verdad? Pero el ciclo económico, en el caso de Amatitlán, no podemos verlo desasociado del ciclo de negocio, que también quiero conversarlo con ustedes, ¿verdad? Cuando hablamos del ciclo de negocio, hablamos nosotros de
un inicio, un startup de la actividad empresarial o del negocio de que se trate, ¿verdad? Y luego de esto, pues empieza una etapa que nosotros conocemos también en el ámbito de desarrollo empresarial o en el business administration como lo que conocemos como sobrevivencia. Si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de desarrollar un emprendimiento, de poder platicar respecto de la experiencia que se tiene en este tipo de situaciones, sabemos que un negocio cuando inicia, el inicio pues tiene los recursos, se empieza a formar, empieza a crecer, pero hay un momento en el cual, ¿verdad? Como estamos iniciando, necesitamos llegar a un punto de equilibrio, un punto en el cual no tenemos nosotros ganancias, pero tampoco tenemos pérdidas, un punto en el cual los ingresos equiparan a los gastos, pero mientras eso se da, ¿verdad? Estamos en la etapa de sobrevivencia y aún incluso habiendo alcanzado el punto de equilibrio, estamos en la etapa de sobrevivencia. Después de haber rebasado ese punto de equilibrio, es decir, después de tener ya ingresos más constantes, de poder manejar ya un flujo efectivo mayor, de tener más actividad económica, entonces empezamos nosotros la etapa del crecimiento. La etapa del crecimiento también lo que sugiere es una expansión, ¿verdad? Del negocio, ¿verdad? Recuerdo en una de de los emprendimientos que tuvimos con la familia, abrimos el negocio y empezamos con 3 personas, ¿verdad? Luego, después de haber pasado la etapa de sobrevivencia, tuvimos que contratar a más personas, ¿verdad? Duplicando. Y después incluso hubo más necesidad ya de contratar un asistente administrativo, una secretaria, ya el negocio iba creciendo, ¿verdad? Iba en expansión. Pero los negocios no quedan ahí. El ciclo de negocio no acaba ahí, ¿verdad? Luego de que llegamos nosotros a tener cierto volumen de operaciones, cierto crecimiento que nos permite a nosotros robustecer esa actividad económica, entonces pasamos nosotros a lo que conocemos como el ciclo de maduración. En el ciclo de maduración, el negocio prácticamente llega a establecerse como tal. Ya tenemos un mercado cautivo o ya estamos involucrados en una cadena de valor importante que nos genera el negocio, ya esto va sobre la marcha, ya va viento en popa los negocios, ya podemos nosotros estar viendo ya no solamente cómo crecer, cómo entrar al mercado, sino que estamos viendo nosotros ya estrategias para incrementar las ventas o el negocio o nuevas formas de darse a conocer, abrir nuevos mercados, ¿verdad? Eso es la etapa de maduración, ¿verdad? Y luego de esa etapa de maduración, siempre viene una etapa de transición. Y muchas personas preguntan, ¿y esa etapa de transición a qué se refiere? Ya el negocio ya maduró, ya está generando, está operando. La etapa de transición es aquella etapa en la cual es necesario volver a repensar el negocio. Cuando nosotros hablamos de repensar el negocio, hablamos de que cuando lo iniciamos en aquel entonces, lo iniciamos con una idea, lo iniciamos con cierto tipo de procesos, lo iniciamos quizá con cierto tipo de tecnología, lo iniciamos quizá en cierto lugar físico o geográfico, lo iniciamos en determinado mercado, pero luego de haber pasado todo el ciclo, sobrevivencia, crecimiento, maduración, ahora resulta que necesitamos nosotros analizar si realmente podemos continuar creciendo así o necesitamos nosotros actualizar, bien sea procesos, mercados, tecnología, personal, perfiles incluso,
¿verdad? Materias primas, proveedores. Quizá el proveedor con el cual nosotros empezamos estaba bien para un inicio, pero necesitamos encontrar nuevos proveedores. Es decir, mantener el del inicio quizá, pero encontrar a otros, porque ya el nivel del negocio es tal que necesita más, que requiere más. Esta etapa del ciclo de negocio es como cuando uno tiene un hijo, eh, eh, niño o niña, y llega a la etapa de la adolescencia. Todo iba bien, iba creciendo bien, hacía sus gracias ahí, nos hacía caso. Ya cuando llega a la adolescencia empiezan otras situaciones, empiezan nuevos retos para el hogar, para la misma persona, para los padres. Es entonces cuando estamos nosotros a hacer esa etapa de transición, ¿verdad? Ya no podemos tratar al niño de igual manera. Ahora es un adolescente, de forma tal que necesita ser tratado también como un preadulto o un adulto en formación, ¿verdad? Luego va a tener la etapa a la adultez joven, ¿verdad? Que va a ser también una transición y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Probablemente volvemos a empezar, después de esa transición volvemos a iniciar, por supuesto ya no con el negocio a cero, sino ya con un negocio en marcha y empezamos nuevamente a generar ese ciclo de negocio, pero en otra etapa, ¿verdad? Que permite la expansión, la sobrevivencia de los negocios, la madurez de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez tenemos nosotros claro el tema de la interacción entre el ciclo de negocio y el ciclo económico, podemos darnos cuenta que el ciclo de negocio es y no es independiente del ciclo económico, porque el ciclo de negocio puede darse en cualquiera de las etapas del ciclo económico, ¿verdad? Un negocio podemos abrirlo nosotros en una etapa de recuperación, en una etapa de auge, en una etapa de crisis incluso, en una etapa de recesión, en una etapa de depresión, ¿verdad? Alguien me preguntó hace poco qué ejemplo podía yo dar de un negocio que pudiera abrir en una etapa de crisis y entonces y de recesión, y entonces le comenté respecto de los productores de mascarillas, por ejemplo. Productores en unas áreas geográficas e importadores en otras, ¿verdad? Ese es el más claro ejemplo de un negocio que en tiempo de crisis tiene un startup, ¿verdad? Y no me negarán que llegó muy rápido en la etapa de crecimiento, ¿verdad? La etapa de sobrevivencia quizá no le fue tan difícil porque la urgencia era grande, el mercado era grande, el requerimiento era fuerte. Pero entonces, podemos ver nosotros que el ciclo de negocio puede darse en cualquiera de las etapas del ciclo económico. Lo que pasa es que depende la situación de la economía en general, es decir, de lo que el ciclo económico o donde el ciclo económico se encuentre, así va a ser más o menos difícil el ciclo de un negocio. Pero si esto fuera el todo de la economía, sería más sencillo. Sin embargo, necesitamos nosotros analizar algunos otros elementos importantes, pero entremos directamente antes de ello a la caracterización de Amatitlán. Recordemos que en el pasado Amatitlán fue un área en la que predominó la actividad económica ligada al recurso natural más importante del sector. Y todos nosotros sabemos que me estoy refiriendo al lago de Amatitlán propiamente dicho, ¿verdad? Entre las principales actividades económicas que Amatitlán desarrollaba se encontraba la agricultura, incluyendo la siembra, si podemos incluirlo ahí, ¿verdad? De algunos productos de exportación no tradicionales, como en el caso de la floricultura, ¿verdad? También la pesca artesanal, turismo y comercio. Es decir, esos eran sus grandes rubros sobre las bases o los pilares sobre los cuales la economía Amatitlán se desarrollaba. Por todo ello fue que Amatitlán en un momento determinado se convirtió en uno de los principales centros de atracción
o destinos de recreación de los pobladores de la ciudad capital y de los alrededores. Entonces, era muy común, si ustedes recuerdan, o si alguno de ustedes tiene más o menos mi edad o sus padres que les hayan comentado, que ir a Matitlán un fin de semana era un paseo muy bonito, ¿verdad? Uno luego pensaba, por ejemplo, yo cuando era pequeño, me recuerdo que lo primero que se me pasaba por la mente cuando me decían que íbamos a ir a pasear a Matitlán era poder ir a pedalear a las bicicletas acuáticas que existían ahí, ¿verdad? También, por supuesto, en la mente me venía el tema de dulces. Eso era eh, eh, de ley que teníamos nosotros que comprar dulces en Amatitlán y por supuesto pues un almuercito o una refacción en el lugar, estar allí, disfrutar del fresco del lugar, ¿verdad? Pero también se asentaron en la cuenca varias industrias de producción transformativas y textileras, que por supuesto no se encontraban cerca de la playa pública, que es a donde más se acercaban las personas, ¿verdad? Sino que pues en otras márgenes un poco más retiradas. Pero la actividad económica anterior de Amatitlán tuvo su auge en turismo y llevó incluso a la apertura de diferentes centros hoteleros y de recreación en las márgenes del lago. Entre las más insignes podemos nosotros contar, y ustedes recordarán, el Centro de Recreación de los Trabajadores de la Iniciativa Privada, el IRTRA, que al llegar a la playa pública se encuentra, viendo ustedes de frente el lago, se encuentra del lado derecho, ¿verdad? Al fondo. De ese mismo lado también encontramos nosotros el famoso Rocarena y Santa Teresita, dos hoteles bastante bonitos, muy bien equipados, que fueron famosos en su tiempo, ¿verdad? Y aunado a esto, pues había otros turicentros también que abrieron sus puertas. Las aguas termales fue un aspecto o un atractivo turístico que incrementó bastante también la visita, ¿verdad? Santa Teresita y Rocarena explotaban mucho esta parte de aguas termales. También la actividad pesquera tomó auge. Ustedes recuerdan que se hablaba siempre de las famosas mojarras de Amatitlán, o irse a comer un pescadito ahí a la orilla del lago. Eso era algo muy bonito, interesante. El comercio asociado a los servicios de turismo, por supuesto, también creció, ¿verdad? Porque al existir turismo, se requieren alimentos, se requiere transporte, se requiere comodidades. En el caso de los hoteles, pues requieren personal, requieren productos de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una generación secundaria de actividad que permite desarrollar la economía. También es interesante recordar el famoso teleférico, que era un atractivo turístico único en Centroamérica. Este fue creado en el año 1978 y sus aguas también eran usadas para generación eléctrica. La industria que se había asentado en la cuenca también, de igual manera que el resto de la economía, estaba creciendo. Acá podemos ver nosotros algunas fotografías de Amatitlán, que era un lugar para poder disfrutar en familia. Las playas de Amatitlán eran uno de los destinos favoritos de los ciudadanos del área metropolitana, de la ciudad capital, de Misco, de Villanueva, del mismo Amatitlán, de Escuintla incluso, porque no era lo mismo el agua salada que el agua dulce, y muchas personas les gustaba visitar Amatitlán. Vemos esta foto de hace bastante tiempo. Esa es una foto aproximadamente, calculo que es de los 80, y vemos nosotros el agua azul. Vemos las personas nadando, disfrutando del lugar, una lancha allá al fondo. Había mucha actividad.
quiero presentarles también este otro tema que quizá pocos recuerdan, pero que es importante comentar, el tema del tren. En 1881, imagínense, se creó el famoso relleno de Amatitlán, con el objeto de permitir el paso del ferrocarril y unir los bordes, tanto el borde oriental como el borde occidental. Y esto generó también muchísima actividad económica, no solo en Amatitlán, sino que ayudó a la economía del país en general. El tema del tren siempre da nostalgia, porque yo siempre he dicho que un país que se precie de poder ir encaminado en vías de desarrollo debe de tener sistemas de transporte adecuados. Y no hablo únicamente del sistema de transporte de personas, sino también de carga, que no es lo mismo, ¿verdad? Sino que debiéramos nosotros llevar de la mano esos dos temas, ¿verdad? También Amatitlán fue cuna de deportes acuáticos. Muchas personas iban a disfrutar, llevaban, incluso nosotros veíamos los fines de semana, muchos pick-ups o jeeps o vehículos de doble tracción alando una lancha en camino a Amatitlán, ¿verdad? Para poder disfrutar el día o el fin de semana allí. Incluso había un servicio de atracadero que se prestaba para poder dejar las lanchas y pernoctar ahí, ¿verdad? El auge de deportes acuáticos en Amatitlán llegó a tanto que incluso fue sede de Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Y de hecho, quiero compartirles para quienes no sabían que la sede de la Federación de Remo y Canotaje de Guatemala aún se encuentra allí en Amatitlán. El tema de turismo no solamente se veía impulsado por el lago propiamente dicho, sino que también existían parajes que bordeaban Amatitlán y que eran preciosos en cuanto a su visita. Creaban un ambiente único, su atractivo era interesante porque también es un lugar, Amatitlán, que está lleno de historia, como el caso del Puente La Gloria o el famoso chalet de Jorge Ubico, si ustedes conocen esa historia, hoy conocido como el Faro o el Club Morlón, que recientemente está abriendo de nueva cuenta sus puertas para quienes quieran visitar. Está en una etapa inicial, lo están reconstruyendo, pero puede llegar a ser un bonito lugar de destino donde ir a hacer un picnic, o incluso más adelante, cuando se habiliten los bungalows, poder pernoctar ahí, ¿verdad? Todo ello dio un toque mágico, un toque especial a Amatitlán, ¿verdad? Esas márgenes que nosotros vemos acá, ¿verdad? Muchas personas la utilizaban incluso para ir, colocar un mantel, tirarse ahí, pasarla bien, comer, ¿verdad? Era bastante bonito, ¿verdad? Pero sus aguas también eran limpias. Adicional a ello, existía el aspecto de religión, el aspecto cultural, que apoyaban y generaban mayor movimiento al turismo y a la propia economía. En la foto nosotros podemos ver un ejemplo de la famosa procesión acuática, que no solamente se convirtió en un referente en Amatitlán, sino que además fue un atractivo turístico que fusionaba cultura y fervor religioso con turismo. Entonces, esta era una sinergia muy interesante que generaba un ciclo virtuoso para la población de Amatitlán. Esto proporcionaba una fuente más de impulso económico al área. Pero en el caso de Amatitlán, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que existe otro aspecto trascendental que debe ser abordado cuando hablamos de la economía en Amatitlán.
porque independientemente del ciclo económico del país, que era lo que habíamos comentado, de la interacción de los ciclos de negocio con este ciclo económico del país, en el caso de Amatitlán se ve muy influenciado por un factor determinante que debemos de considerar. Estoy hablando del factor ecológico en su sentido más amplio. Y vamos a tocar este tema, el factor ecológico, para que podamos nosotros comprender la importancia y la interacción con la economía. Antes de ello, yo les comentaba que necesitábamos tener algunas bases de temas económicos y vamos a hablar de crecimiento económico y medio ambiente de una manera muy rápida para poder tener una introducción y base de desarrollo. Hablando de macroeconomía, el famoso economista John Maynard Keynes en sus estudios no profundizó de una manera explícita respecto de cómo afectaba el crecimiento económico en el medio ambiente, ¿verdad? El efecto que podía generar el crecimiento económico en este ambiente, ¿verdad? Sin embargo, sí es interesante que cuando nosotros vemos sus estudios, resulta que estos aportes fueron utilizados también por Marshall, otro economista, para poder aportar a la creación de la famosa teoría del crecimiento económico que ha venido siendo enriquecida con el devenir del tiempo, desde tiempos antiguos. La teoría del crecimiento económico en realidad lo que estudia son los determinantes de ese crecimiento que se puede dar no solamente a largo plazo, sino que también a mediano y corto, así como las políticas que deben impulsarse para estimular ese crecimiento. Cuando nosotros vemos respecto de política económica, hablamos en el fondo, de política de crecimiento económico, política de manutención de la economía, política de incentivación de desarrollo económico, es decir, todo ligado a esta teoría, ¿verdad? También los aportes de Louis Cecil Gray, Harold Hoerling, Francis Bader, Carl Kapp y Andrew Mern en 2005, con su famosa filosofía de la incertidumbre, que fue un boom en esa época, formaron la base para poder desarrollar la llamada economía del medio ambiente, a que hace referencia al Frank Boreal en el 2012. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque cuando hablamos nosotros de crecimiento económico sin medio ambiente, probablemente estamos nosotros hablando de cómo fue la economía de Amatitlán en el tiempo anterior, lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Probablemente no consideramos el efecto del crecimiento económico o de determinado tipo de actividades económicas en el medio ambiente. Luego, como podemos ver nosotros, tampoco creamos que son teorías muy antiguas, sino que hasta tiempo reciente es cuando el mundo se ha dado cuenta de que el crecimiento económico debe de ir aparejado, o por así decirlo, la esfera de la economía debe de ir aparejada también a la esfera del medio ambiente y a la esfera de la población o de la sociedad en sí, porque el crecimiento económico puede llegar a tener efectos en estas otras dos esferas. Juntas crean una ecología mundial, que vamos a ver nosotros más adelante, pero tengamos en cuenta esa parte de crecimiento económico. Hasta en el 2005, 2012 se empezó a hablar de todo esto. Recordemos que en 1900, a finales de los 90, fue cuando se creó se desarrolló la primera reunión por parte de Naciones Unidas para poder hablar del medio ambiente. Se denominó la Cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Y luego, 10 años después, ¿verdad? Nuevamente se llevó a cabo una segunda cumbre en Johannesburgo, para poder hacer una medición, y 20 años después, ¿verdad? Estamos hablando ya, ya en época reciente, más o menos en el 2014 creo que fue, 2012, se llevó a cabo la siguiente cumbre nuevamente en Río de Janeiro
para poder replantear estos temas. Y de ahí es que nosotros ahora conocemos muchos de los aspectos que debieran tratarse cuando se habla de crecimiento económico, porque no se puede ver disasociado de medio ambiente. Por eso es que ahora hablamos nosotros de una economía dentro del ámbito ecológico. La teoría de la economía del medio ambiente tiene sus defensores, pero también tiene algunas personas que no están totalmente de acuerdo con ello, probablemente por lo reciente del tema, ¿verdad? Sin embargo, si hay un punto que debe de reconocerse a esta teoría de la economía del medio ambiente, es que desde una perspectiva más amplia, el tema de la interacción del crecimiento económico en contraste con el uso de los recursos humanos fue un aporte interesante, ¿verdad? El considerar el ámbito ecológico como un todo resulta aún más importante entonces, ¿verdad? Acá vale aclarar que muchas veces cuando nosotros hablamos de ecología, erróneamente lo limitamos a medio ambiente. Creemos que cuando hablamos de ecología, hablamos únicamente de la parte natural y no es así. Cuando hablamos del ámbito ecológico, hablamos de las tres grandes esferas que yo les comentaba anteriormente en mis comentarios. La esfera de la economía, la esfera del medio ambiente y la esfera social. Ahora vamos a ver nosotros la interacción de estas tres esferas. Acá está un esquema de desarrollo propio con apoyo de IBAWA para poder ilustrar el concepto de ecología. Vemos nosotros el ámbito económico, por un lado, el medio ambiente, por otro, y la esfera de la sociedad o la esfera social abajo también interactuando con economía y medio ambiente. Ahora, es interesante también ver que en la conjunción de cada una de estas esferas hay algo interesante. Cuando hablamos nosotros de economía y medio ambiente, que tienen una conjunción adecuada, vemos nosotros que la economía es viable. Podemos nosotros calificarla como de viable. Pero si no interactúa con sociedad, es insostenible. Cuando economía interactúa con sociedad, pero no interactúa con medio ambiente, entonces es una economía equitativa, pero sigue siendo insostenible. Y cuando no se interactúa con el ámbito económico y únicamente lo hacen el medio ambiente y sociedad, entonces es una ecología aceptable. Sin embargo, lo que nosotros debemos de darnos cuenta es que la interacción adecuada de economía, medio ambiente y sociedad, lo que genera en el centro es la sostenibilidad. Y cuando nosotros escuchamos hoy día noticias, cuando nosotros hoy día escuchamos a expertos economistas hablando del desarrollo, la primera frase o la primera palabra que traen a colación es sostenibilidad. Y sostenibilidad se refiere a esto, a la interacción adecuada de la esfera económica con el medio ambiente y con la sociedad para poder crear el ámbito ecológico más adecuado para un país, para una región o, de acuerdo a Naciones Unidas, para el mundo en general. Sin embargo, pues también es necesario que nosotros abordemos otro tema adicional. Cuando hablamos nosotros del ámbito económico, de la esfera económica, que es a lo que vamos a circunscribirnos el día de hoy, porque para poder hablar de las tres esferas podríamos tener un seminario completo de varios días, pero haciendo o buscando hacer un uso más eficiente de nuestro tiempo el día de hoy, para poderles introducir en estos temas, hablemos únicamente de la esfera económica. Y para poder decir que la esfera económica interactúa adecuadamente con las otras dos esferas, hablamos nosotros de economía ecológica.
Esta economía ecológica es la que nos va a dar a nosotros sostenibilidad. Bueno, pero ¿qué es la economía ecológica? Aquella esfera que nosotros vimos se descompone de esta manera. Lucha contra el cambio climático, economía verde y economía circular. ¿Qué significa esto? Significa pasar de la economía marrón, es decir, de los procesos de producción lineal que nosotros teníamos, es decir, de la etapa anterior de desarrollo económico en la cual no existía interacción de la esfera económica con las otras dos esferas, hacia una economía verde, buscando la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir economía verde? El desarrollo de procesos de producción circular para poder ver ese centro que nosotros tenemos ahí, la economía circular. Pero para que podamos comprender mejor el tema de economía circular, necesitamos nosotros hablar de este círculo virtuoso que nosotros vemos allá. La entrada se encuentra con las materias primas. Las materias primas tienen un diseño, ¿verdad? Para poder ser utilizadas existe un diseño que permite saber qué, cómo, cuándo y cuánto se necesita para poder producir. Luego se viene un proceso de producción, reelaboración o reensamblaje, ¿verdad? Luego viene la cadena de distribución. Después de la cadena de distribución, encontramos nosotros el consumo, la utilización de estos productos, la reparación, etcétera, ¿verdad? Luego, después de que terminan su ciclo de uso, se trasladan a la parte de recogida, ¿verdad? Es decir, cuando son desechados, ¿verdad? Y luego viene una parte muy importante, por eso es que tiene un ámbito más grande allí. Estamos hablando nosotros de la etapa de reciclado. La etapa de reciclado lo que busca es hacer un uso eficiente de esos desechos que vienen del ciclo económico, ¿verdad? Para poder trabajar con esos desechos residuales, minimizando su efecto y buscando poder tener un reuso adecuado o una devolución al ámbito natural que permita generar nuevamente materias primas o bien que tenga un efecto nulo en el medio ambiente. A eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de economía circular, ¿verdad? Con estos temas podemos nosotros ahora sí entrar a analizar, ya que analizamos cómo era la situación anterior de la economía de Amatitlán, ahora veamos cómo es la situación actual. El devenir socioeconómico en Amatitlán ha sido determinado por diferentes factores, contando entre estos las escasas políticas y acciones que se han tomado para preservar el lago, la pasividad de diferentes sectores por falta de conocimiento del qué y cómo ayudar, la corrupción también, intereses particulares por otro lado, y la falta de propuestas serias que han llevado a la economía de Amatitlán a un estado actual sumamente difícil. Pero, ¿qué sucede? Propiamente dicho, en Amatitlán, en la actualidad. Cuando nosotros vemos el estado actual del lago, si alguno de ustedes ha visto noticias, ha visto o ha tenido la oportunidad de visitar, ¿verdad? O ha asistido a algunos de los foros anteriores que Ibagua ha organizado, se podrá percatar que hay un efecto importante en la esfera de la sociedad y de la economía, ya con estas bases que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero lamentablemente el efecto no ha sido positivo, porque Amatitlán ha decaído y ya no es más aquella economía pujante que otrora brindara oportunidades de desarrollo y emprendimiento. ¿Qué ha sucedido? Encontramos nosotros que tenemos temas de pesca muy escaso, que antes era una de las economías importantes, ¿verdad? O una de las actividades importantes. El tema de deportes acuáticos también, que se acuerdan que comentamos, no son más practicados en virtud del afloramiento de que cada vez hay mayor cianobacteria en el agua, y por eso que nosotros vemos el agua verde en algunas épocas del año,
¿verdad? El INGUAT, recientemente yo me enteré que no incluye a Matitlán en sus circuitos, por lo que tampoco hay desde la perspectiva del Instituto Guatemalteco de Turismo una promoción del turismo a ese lugar, ¿verdad? Y eso afecta a las visitas de turismo o de ocio o de relajación, ¿verdad? Llevándolos a niveles muy bajos, afectando, por supuesto, toda la industria asociada al turismo, es decir, el comercio baja, los servicios asociados a la industria baja, los costos lamentablemente aumentan, ¿verdad? Y no hay un ingreso suficiente para poder tener una economía sustentable en el lugar. El teleférico también, que era, yo les comentaba, era uno de los hitos en Centroamérica en aquella época, en 1978, lamentablemente ya no opera desde hace varios años. Los niveles de contaminación de pozos y acceso a agua potable de poblaciones a la orilla del lago realmente es grave, afectando la salud y calidad de la vida de la población. Pero si hay algo importante, es que las industrias extractivas, transformativas, incluso agrícolas, aún siguen contaminando el agua. Entonces, vemos que sigue sin haber una interacción adecuada entre la esfera económica y la esfera ecológica, afectando, por supuesto, a la esfera social, ¿verdad? Porque ya vemos nosotros efectos en salud, vemos nosotros efectos en nutrición, vemos nosotros efectos en calidad de vida, ¿verdad? Que mientras economía puede llegar a seguir generando en el caso de las industrias, ¿verdad? Esto es a costa de el ámbito de medio ambiente. ¿Qué podemos nosotros diagnosticar de la economía en Amatitlán? Al analizar lo que nosotros tenemos en el esquema amplio de la ecología, que era lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta de que, y esto lo remarqué, lo puse en negrilla para que nosotros lo tengamos bien claro, de no hacer nada y continuar con el estado actual de las cosas, sin políticas claras y acciones determinantes que reactiven la economía en Amatitlán, y no me refiero a cuando hablo de acciones determinantes para reactivar la economía en Amatitlán, no me refiero únicamente a autoridades locales o gobierno, sino a la propia sociedad propiamente dicho también. Lamentablemente debe preverse que la situación económica en Amatitlán es insostenible, determinando de esta manera no solo una muerte anunciada de nuestro querido lago, sino que también vamos con ello a condenar a la población a estar sumida en la pobreza. Yo les ponía por acá de ejemplo el caso Bahía Playa de Oro. Yo he tenido la oportunidad de poder acompañar a algunos expertos y científicos a diferentes lugares del lago de Amatitlán, en sus riberas, en sus bordes, para poder conocer un poco más de primera mano respecto de la situación, yo viendo siempre el tema de aspecto económico, ¿verdad? O de desarrollo empresarial, ¿verdad? Y me he dado cuenta que el caso Bahía Playa de Oro, como dirían en un buen chapín, querida audiencia, llora sangre. El caso de Bahía Playa de Oro es el mejor ejemplo de aquella población que está sufriendo en primera línea los efectos de una disociación de la esfera económica con el medio ambiente. Están muy cercanas, vecinas prácticamente, podríamos decir nosotros, a el desfogue de uno de los, un hecho del río más importante que desfoga en Amatitlán, el río Villalobos. Y cuando ustedes se van acercando al río Villalobos, desde la población,
ustedes pueden ya percibir un olor a putrefacción. Uno podría decir, bueno, pero es que a los olores, pues al final de cuentas uno se puede acostumbrar o pueden verlo de diferentes perspectivas. Pero quiero comentarles que el efecto no solamente queda ahí. Vemos nosotros que teniendo el agua del lago enfrente de sus casas, la población no puede utilizarlo, no puede utilizar esa agua dulce, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Pues no la puede utilizar. ¿Por qué? Por los niveles de contaminación que tiene. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a abrir pozos, ¿verdad? Y los pozos funcionaron por algún tiempo. ¿Por qué? Porque probablemente el manto que estaba tocando tenía de alguna manera alguna filtración natural de la tierra. Entonces, pues, el agua pudieron consumirla por algún tiempo. Pero ahora cuando ustedes van, y estoy seguro que no solamente ahí, sino en otras poblaciones a la orilla del lago, ven que los pozos están cerrados. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué están cerrados? ¿Qué pasa? Pero cuando ustedes lo destapan, tiene exactamente el mismo olor que el río Villalobos en sus peores momentos. ¿Por qué? Porque el agua ya se contaminó también. Entonces, ¿qué sugiere esto? Que las municipalidades, por gestión y para poder ayudar a la población, muchas veces lo que hacen es enviar pipas de agua cada cierto tiempo, ¿verdad? A la población. ¿Qué sugiere esto? ¿Verdad? Primero, un trabajo adicional para la municipalidad de gestión. Segundo, costos por la contratación de pipas. Tercero, logística para trasladar esa agua a través de esas pipas a las poblaciones necesitadas, ¿verdad? Escasez del vital líquido, ¿verdad? Porque no crean que con las pipas ya ahí tienen todos los días tienen pipas, no es así, ¿verdad? Entonces, el sinnúmero de situaciones que conlleva esta disociación de las esferas sin tener en cuenta el ámbito ecológico, crea demasiados problemas, demasiadas dificultades para la población. Por eso es que yo les coloqué por acá el ciclo de la pobreza, ¿verdad? Con una construcción propia también, ¿verdad? Para poder ilustrarles esto que yo les estoy comentando. ¿Qué sucede con el ciclo de la pobreza? Por ejemplo, si tomamos Bahía Playa de Oro, que yo les comento. Primero, no hay pesca en el lugar, ¿verdad? Los peces en el lago están escaseando, ¿verdad? Recordamos, antes era diferente, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ahora cuesta, casi no hay peces. En algunos sectores se concentra, ¿verdad? Pero en muchos no. Entonces, eso sugiere falta de recursos, ¿verdad? De medios de subsistencia, ¿verdad? No tienen el alimento del pez allí, ¿verdad? Tampoco lo pueden cultivar porque el agua está contaminada, ¿verdad? La microcistis aflora de una manera impresionante, ¿verdad? No sé si ustedes han comido o han tomado sopa de arveja, ¿verdad? Esa sopita verde, ¿verdad? Es sabrosa la sopita, ¿verdad? Pero la consistencia es bastante espesa, ¿verdad? Y esa misma consistencia es la que la cianobacteria le da al lago de Amatitlán, al agua del lago en determinadas épocas del año. Cuando es una época de calor, la floración es bastante fuerte, el lago se pone verde, ¿verdad? Cuando es época de frío, entonces la microcistis se contrae. Y entonces por eso es que se puede ver en algunas épocas del año un lago un poco más limpio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que esté sano, porque la microcistis lo único que hizo fue contraerse y no está florando fuera, está abajo, ¿verdad? Pero entonces lo que hace es que se ve un lago oscuro, ¿verdad? Al ver un lago oscuro, está matando la vida abajo, ¿verdad? Es decir, el ámbito natural en el lago se está acabando.
Entonces, todo ello sugiere falta de recursos. Algunas personas incluso tenían pesca artesanal, vendían, ¿verdad? Pero ahora no. Entonces, con eso empieza el ciclo de la pobreza. Luego, la falta de recursos llega a tal extremo que se ocurre la interrupción de escolaridad de muchos jóvenes, incluso adultos y niños, ¿verdad? Algunos niños ya no los mandan a las escuelas porque para que puedan ayudar en las labores del hogar, porque se necesitan más personas que yo he visto niños acarriendo agua de las pipas para sus casas, ¿verdad? También en el caso de los jóvenes, pues ya no pueden asistir a un ciclo básico, un ciclo diversificado. Le dicen, mira, ya sacaste la primaria, es suficiente, ¿verdad? Necesitamos que produzcas en otro lado, aquí ya no se puede, entonces anda a buscar un trabajo fuera, ¿verdad? Existe una mala alimentación por la misma falta de recursos también, ¿verdad? Y luego de esa mala alimentación, provoca o deja a las personas vulnerables a más enfermedades, ¿verdad? Al aparecimiento de enfermedades que muchos de nosotros con una buena alimentación y con un sistema de defensas bien fortalecido podemos superarla. Estas personas no, por la misma mala alimentación o los estados de desnutrición que muchas veces tienen también. ¿Qué sugiere esto? Que hay más gastos en curación, pero también menos gastos en prevención, ¿verdad? Mientras que nosotros muchas veces alejados de esa situación, decimos, que me voy a vitaminar, voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar, voy a tomar más agua, ¿verdad? Es decir, podemos nosotros tomar una serie de acciones que finalmente resultan en aspectos preventivos. Pero estas personas no pueden hacerlo, ¿verdad? Por diferentes razones o por las razones que les estoy exponiendo acá. Entonces, al aparecimiento de enfermedades, lo que necesitan es gastar en curación, ¿verdad? Y lamentablemente todo esto se convierte en un ciclo ya no virtuoso, sino ahora un ciclo vicioso que va en espiral, y por eso le dicen la espiral de la pobreza, porque va asumiendo más y más y más hondo a las personas. Si no hay algo que se le inyecte en alguna de esas etapas y que permita ayudar a las personas a salir adelante, ¿verdad? Es decir, tomemos en cuenta esto también. Esto es ahora lo que nosotros hemos analizado de la economía Matitlán, pasado y presente. Vemos nosotros cómo era, vemos nosotros cómo vino en detrimento. Vimos nosotros aquel auge que tuvo, vemos nosotros ahora la crisis que está viviendo, ¿verdad? Pero hay algo que hacer. Podemos hacer algo con Amatitlán, ¿verdad? Acá yo les resalté lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Lo que no debemos nosotros hacer, estimada audiencia, es poder ponernos de brazos cruzados. Creo que esa es la peor actitud que nosotros podamos tomar. No me refiero a una actitud física real como la estoy simulando yo ahora. No, definitivamente no, sino que muchas veces nos volvemos pasivos ante la situación. No queremos afrontar las dificultades. Eso es a lo que hoy llamo cruzarse de brazos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros sí debemos de hacer? Lo que debemos de hacer, en primer lugar, es abordar seriamente este problema, abrir los ojos, enfrentarlo desde nuestros diferentes ámbitos y poder apoyar aquellas iniciativas que con un sustento científico y un rigor técnico se presentan. No les estoy hablando yo de agüita mágica, como recordarán ustedes un caso hace algunos años, ¿verdad? No, me refiero a aquellas iniciativas que realmente tienen ese sustento y rigor necesario para poderse ejecutar en aras del rescate del lago. Y por supuesto, la reactivación económica de la cuenca del lago de Amatitlán, pero en esta ocasión, una reactivación económica de la mano con la esfera del medio ambiente para poder interactuar con la población y entonces que genere una economía sustentable, ¿verdad? Una economía
sana, ¿verdad? Una ecología adecuada para todos, ¿verdad? Acá les coloqué en esta diapositiva una pregunta que varias personas me han hecho, también me han comentado los colegas de Ibagua, que en diferentes momentos, cuando han estado tanto en visitas on-site o en en unas reuniones, las personas le preguntan, ¿y se puede salvar el lago? Pues, ¿verdad? Créanme que es impresionante el nivel de conformismo que muchas veces he percibido yo en las personas cuando hacen esta pregunta. Porque algunos han llegado al extremo, y voy a omitir nombres tanto de personas como de entidades por temas de ética profesional, pero a nivel universitario, una universidad privada del país reconocida, ¿verdad? Llegaron a decirnos, ¿verdad? Que lo que había que hacer con el lago era poder secarlo, rellenarlo y construir edificaciones allí, ¿verdad? Que permitieran generar un hub económico o un polo de desarrollo, o también aplicarlo en viviendas para la población que no tiene y poder salir de la crisis, crisis de vivienda, ¿verdad? Es decir, existe una mentalidad sumamente, podríamos decir, por no decir lo que estoy dibujando yo acá, ¿verdad? Sino sumamente retrógrada, que denota un desconocimiento total de la interacción entre las esferas que nosotros hemos visto hoy, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cuando nos preguntan si se puede salvar el lago, esta pregunta resulta retórica cuando nosotros evaluamos casos similares o aún incluso peores de otros cuerpos de agua alrededor del mundo, y que han logrado o están logrando ser rescatados. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos ahora son grandes, porque principalmente la bio y la nanotecnología ha dado pasos agigantados en este ámbito, y permiten suponer que un estudio, que un desarrollo o identificación de tecnología adecuada y, por supuesto, la ejecución clara y transparente de soluciones viables pueden permitirnos a nosotros llegar a salvar el agua, e incluso poder reiniciar, dar un restart, ¿verdad? Un nuevo amanecer para toda la cuenca del lago de Amatitlán, ¿verdad? Pero también subrayé algo allí, resalté algo. Lo que se requiere es voluntad, voluntad de todas las partes. Si nosotros decimos, no, pero es que el Chapín muchas veces ha sido dado a eso, ¿verdad? Nos gusta echarle la culpa a otros que no seamos nosotros. Nosotros como sociedad civil podemos decir es que el gobierno no ha hecho nada, el gobierno es el que debería de hacer, ¿verdad? Gobierno dice, sí, pero es que la población tampoco ayuda, ¿verdad? La población puede decir también, sí, pero es que no hay quien esté proponiendo cosas. Es decir, nos vamos tirando, como dirían en el pueblo, la chibolita, y nadie termina haciendo nada, ¿verdad? Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar en cuenta esto, y no podemos cruzarnos de brazos, como les comentaba, ¿verdad? Acá, a este punto, vamos a entrar en la perspectiva futuro. ¿Qué es lo que debemos de hacer como emprendedor, como microempresario o empresario en Amatitlán? También vamos a ver qué es lo que el gobierno debiera o podría hacer, y vamos a ver también desde una perspectiva personal, individual, qué es lo que nosotros podríamos hacer, cómo podríamos nosotros involucrarnos en el caso del lago, ¿verdad? Primero quiero decirles que desde la perspectiva empresarial, bien sea micro o macro, nosotros, o macroempresarial, hay 6 pasos que me parecen interesantes y que pueden ser aplicables a la realidad en Amatitlán,
¿verdad? Primero que nada, vivir el famoso eslogan de que la innovación es la herramienta del desarrollo, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros innovar pensando de manera ecológica. Recordemos que cuando hablo de ecología, no hablo solo de medio ambiente. Cuando hablo de ecología, hablo de la interacción de las tres esferas, ¿verdad? Dos, debemos nosotros adoptar en nuestros procesos los principios de la economía ecológica, ¿verdad? Los principios de economía ecológica tienen como centro la economía circular, recordamos, ¿verdad? La mayor reutilización de la materia prima que sea posible, ¿verdad? O la transformación de desechos, ya bien sean sólidos, líquidos o gaseosos, en productos que puedan ser o regresados a la naturaleza y que tengan un efecto nulo, ¿verdad? O bien que incentiven o desarrollen otras industrias para poder seguir generando esos círculos virtuosos de economía circular. Tercer aspecto, exigir el apoyo de autoridades locales, nacionales e incluso del mismo INGUAT, ¿verdad? En otros ámbitos, en otros países, cuando han tenido problemáticas como la que tenemos nosotros ahora en Amatitlán, los gobiernos saben qué han hecho. Los gobiernos han generado incluso un turismo de estudio, un turismo científico, para que lleguen a conocer el caso, para que lleguen a verlo, para que lleguen incluso a evaluar posibles propuestas, ¿verdad? Incluso abren sus puertas para poder desarrollar pilotos que permitan poder identificar soluciones, ¿verdad? Pero llevar gente, ¿verdad? Llevar empresas, llevar científicos, todo esto es otro tipo de visita, otro tipo de turismo, si nosotros queremos verlo desde esa perspectiva, pero que de igual manera puede llegar a ayudar a crear conciencia, ¿verdad? Cuarto paso, desarrollar una estrategia ecológica de diferenciación, ¿verdad? Muchos de nosotros, lamentablemente, no tomamos esta parte, ¿verdad? Cuando asesoramos una empresa para poder moverse hacia la economía verde, ¿verdad? Necesitamos nosotros definir una estrategia ecológica de diferenciación, ¿verdad? Es decir, la manera en la cual desde el ámbito empresarial vamos a interactuar con la esfera del medio ambiente y con la esfera social. Acá es donde nosotros vemos ya conceptos asociados y más conocidos, pero probablemente los habíamos escuchado dispersos, como por ejemplo el tema de responsabilidad social, o responsabilidad social individual o responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Acá vemos nosotros cómo surgen estos temas precisamente en este aspecto, ¿verdad? Quinto punto, crear conciencia verde amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Necesitamos nosotros pensar verde, ¿verdad? Cuando nosotros decimos crear conciencia, es que debemos nosotros hacer que nuestras empresas piensen verde, que nuestras empresas empiecen a tomar muy en serio la interacción de la misma con las otras dos esferas importantes de la ecología y poder movernos nosotros hacia cada vez crear mejor conjunción, ¿verdad? Finalmente, la sexta recomendación que podría yo darles en esta dinámica que tenemos hoy, por supuesto de una manera muy rápida, es apoyar iniciativas en pro de la mejora del agua, ¿verdad? Podemos hacerlo desde el tema de responsabilidad social, o bien podemos nosotros desarrollar iniciativas propias dentro de nuestra misma línea de negocio que podamos estar desarrollando, ¿verdad? Algunas empresas, por ejemplo, han decidido que ya no van a utilizar bolsas plásticas. Muy bien, esas son iniciativas en pro de la mejora del ambiente, ¿verdad? Algunos otros ya no vamos a utilizar nosotros por ejemplo, si fuera un tema de alimentos, ya no vamos a usar nosotros productos descartables, ¿verdad? De plástico,
o de otro material, ¿verdad? Vamos nosotros a utilizar productos que podamos nosotros tener reuso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay diferentes iniciativas que desde la perspectiva empresarial se pueden generar, ¿verdad? Yo tengo algún tipo de desecho de mi industria, ¿verdad? Bueno, entonces voy a generar yo una iniciativa para poder tener un manejo adecuado de esos desechos, ¿verdad? Uso o un reciclado eficiente de lo que mi propia industria genera, ¿verdad? Para poder minimizar los efectos o crear un efecto nulo en el medio ambiente, ¿verdad? O mejor aún, ¿verdad? Un efecto positivo en el medio ambiente, ¿verdad? Es decir, podemos nosotros desde esa perspectiva explotar muchas ideas que puedan ayudar a que nuestras empresas, microempresas, medianas empresas o grandes empresas, conglomerados o industrias puedan llegar a ser verde y poder ayudar al rescate del lago y la mejora de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Estas son las recomendaciones de la perspectiva empresarial, pero ¿qué hay respecto del sector gobierno, verdad? Veamos desde la perspectiva del sector gobierno, ¿qué podemos hacer en el gobierno? Tengo 6 recomendaciones también que pudieran llevarse a cabo. Hay muchísimas más, pero pues vamos a centrarnos en estas, ¿verdad? Respecto del lago, tomar acciones en aras de identificar los proyectos técnicos científicos que sean viables, ¿verdad? Si no existe una identificación de ellos, el mismo gobierno puede generar o invitaciones. Yo les ponía ejemplos en diapositivas anteriores de cómo en otros lugares se ha gestionado esta parte, ¿verdad? Número 2, apoyar las iniciativas de fomento de visita y turismo, ¿verdad? Esto crea conciencia ecológica, ¿verdad? Yo recuerdo que vi un caso en la zona de los grandes lagos. Hay zonas que han estado muy afectadas por las industrias, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, la industria acerera en Detroit generó un tema de contaminación muy grande, ¿verdad? En el río, ¿verdad? Que va a dar finalmente a los grandes lagos, ¿verdad? Entonces, decían que qué se podía hacer porque el turismo se había muerto, ¿verdad? Entonces empezaron a desarrollar turismo de estudio, que era lo que yo les comentaba, que era, entre otros temas, lo que hacían en el turismo de estudio. Llevaban grupos de estudiantes desde otros lugares o desde el mismo Detroit, ¿verdad? A los lugares donde se encontraba el efecto y se podía observar, por supuesto, con medidas sanitarias adecuadas, ¿verdad? Pero creaba conciencia en las personas y esto ayudó a que la sociedad empezara a gestar una actividad, una sinergia interesante con el gobierno para poder encontrar soluciones que fueran viables, ¿verdad? Podríamos nosotros pensar, por ejemplo, si el INGUAT apoya o si el Ministerio de Educación pudiera apoyar, si alguien del Ministerio o de sector gobierno estuviera, podrían hacer visitas guiadas a Matitlán, ¿verdad? Incluso presentarles cómo era antes, así como lo hicimos hoy, ¿verdad? Y cuando vayan, contrasten con la realidad y digan, esto no puede ser, ¿por qué decayó tanto? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió acá? ¿Verdad? Y entonces poder desarrollar esa conciencia. Y bueno, pues por supuesto, cualquier visita genera economía porque necesitan alimentos, de repente un dulcito de los que venden ahí, comprar alguna de las artesanías que se encuentran. Por eso es que les hablo de este tema de iniciativas de fomento de visita y turismo, ¿verdad? Para poder también ayudar a la población, ¿verdad? Tercer punto, incentivar la economía verde, incluyendo generación de empleo verde, ¿verdad? Que es muy interesante. En tema de generación de empleo verde tenemos mucho de qué hablar. Fomentar la economía circular, por supuesto, que debe de hacerse. Requerir a la industria textilera, extractiva, transformativa y agrícola incluso que adopte mecanismos efectivos de tratamiento de desechos, bien sean líquidos, gaseosos o sólidos.
gestionar el tema de desechos sólidos con prácticas modernas y tecnología de punta también. Por ejemplo, el tema de la gasificación, que es el último, como diríamos en casa, el último alarido de la moda, ¿verdad? Pero que ayuda ahora a deshacerse de los desechos sólidos y no generar gases contaminantes que creen efecto invernadero o que afecten el medio ambiente, sino que el tema de gasificación lo que crea son combustibles una especie como de petróleo, si nosotros queremos verlo así, o también combustible que pueda ser utilizado en otras industrias, ¿verdad? Hablamos nosotros de biodiesel, ¿verdad? Ahora bien, ya hablamos de qué puede hacer un empresario, ¿verdad? Ya hablamos de qué puede hacer el gobierno, pero necesitamos también nosotros identificar qué tenemos nosotros o qué podemos hacer nosotros como persona, ¿verdad? Como persona individual no tenemos poco que hacer. Al contrario, hay mucho, ¿verdad? Y acá les pongo yo una lista de 7 aspectos que podríamos nosotros considerar, ¿verdad? Veámoslo de forma muy rápida. Número 1, informarse respecto a las iniciativas y proyectos para apoyar y aportar, ¿verdad? También activar nuestros círculos de influencia personal ayudando a generar conciencia de la problemática. No seamos nosotros de aquellos primeros, ¿verdad? En adoptar también prácticas personales verdes, ¿verdad? Ya no seamos de aquellos de que si vamos en un bus, tiremos la basura por la ventana o dejemos tirar la basura en el bus, ¿verdad? Si vamos en nuestro vehículo, lo más fácil es tirar por la ventana los desechos que vamos teniendo, no, ¿verdad? Llevemos una bolsita, manejemos nuestros desechos. En el cuarto punto, esto se complementa porque nos ayuda a gestionar los desechos del hogar identificando lo reciclable, ¿verdad? Desde hace algún tiempo en nuestra casa tomamos la determinación de que teníamos nosotros que apartar lo que era reciclable y lo que no era reciclable, ¿verdad? Lo que podía ser reutilizado y lo que no podía ser reutilizado. Y buscarle nosotros el mecanismo de poder ayudar aportando a la mejora del medio ambiente. Quinto punto, apoyar en redes sociales la generación de conciencia y la diseminación del conocimiento de economía verde y circular, ¿verdad? Algunos de ustedes me pasaron un informe de las expectativas que tenían de esta reunión y algunos decían, bueno, adquirir conocimiento, efectivamente. ¿Por qué? Porque los conceptos de economía verde y economía circular son bastante nuevos, son bastante recientes y entonces necesitamos nosotros conocer. ¿Por qué? Para poder activarnos, para poder hacer, para poder saber el cómo, para poder identificar o visualizar mi interacción en estos ámbitos y poder moverme de manera verde, ¿verdad? Otro aspecto que podemos hacer es involucrarnos personalmente o en familia en actividades de rescate del lago, ¿verdad? Hay algunas actividades que son de temporada, otras son casuales y otras son permanentes, ¿verdad? Pero podemos nosotros ir desarrollando voluntariados. En el caso de Ibagua ONG, tiene aspectos de voluntariado. En el caso, por ejemplo, de Amigos al Rescate del Lago, que es otra asociación importante, ¿verdad? Que está trabajando en pro del lago, ¿verdad? Tiene bastantes actividades que desarrollar. Recientemente se desarrolló una actividad por el Día Mundial del Agua y el Medio Ambiente, ¿verdad? Y es allí donde podemos nosotros involucrarnos, podemos ayudar, podemos ofrecer nuestro tiempo, podemos nosotros involucrarnos, podemos ayudar en de diferentes maneras, ¿verdad? O incluso participar, ¿verdad? Y finalmente, yo les coloco acá, asociarse y apoyar a entidades o organizaciones de sociedad civil en pro de la recuperación del lago. Es triste ver cómo muchas veces con una buena iniciativa se gestan entidades o instancias en las poblaciones en las cuales se busca alcanzar un objetivo loable. Pero en el devenir del tiempo
todas aquellas personas que dijeron, sí, hagámoslo, desarrollemos, como que se les va acabando la emoción, por así decirlo, ¿verdad? Y cuando se les acaba la emoción, ¿qué sucede? Se empiezan a retirar y empiezan a dejar solo a aquellos que están muy comprometidos con ese objetivo, ¿verdad? O con aquella idea que dio nacimiento a esa instancia o a esa institución o a esa asociación, ¿verdad? Yo tristemente muchas veces he visto a algunas de las personas comprometidas con estas ideas, con estos objetivos, con estos ideales, ¿verdad? Trabajando solos. Y dicen, no, es que a veces quieren tirar la toalla y a veces con unas palabras de ánimo que nosotros podamos aportar, con un hombro que podamos ofrecer para poder dar apoyo, con algún tiempo que nosotros podamos donar para poder desarrollar una actividad, podemos nosotros darle un refresh a estas personas, a estos pilares, ¿verdad? De estas entidades para que puedan continuar adelante, ¿verdad? Y podamos nosotros ayudar de esta forma también, ¿verdad? Estas son las recomendaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y alguien me puede preguntar en este momento, bueno, ¿hay algo que apoyar? Sí, efectivamente hay bastante que apoyar, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes precisamente esta parte. Hay entidades que están desarrollando esfuerzos importantes en pro de la recuperación integral de la cuenca, ¿verdad? Algunos ejemplos yo ya los mencioné, está la adopción de amigos por el rescate del lago de Amatitlán, que es una de las entidades. Otro ejemplo es también AMSA, ¿verdad? Que a pesar de que tiene detractores y a pesar también de las dificultades y las crisis institucionales que muchas veces el sector gobierno puede llegar a tener, ellos han afrontado y están trabajando en ello y han mantenido actividad. Lo que pasa es que muchas veces también se ven desbordados, ¿verdad? Con todos estos temas. Entonces necesitamos de la conjunción, necesitamos de la participación de todos, ¿verdad? Otro ejemplo es IBAGUA, ¿verdad? Que es una de las instituciones que ha estado orientando sus esfuerzos a estudiar, investigar, planear y proponer proyectos con rigor científico y técnico para el rescate del lago, ¿verdad? Y parte de ello, pues, son estos espacios de webinar que desarrolla para poder trasladar este conocimiento multiplicativo a la sociedad, ¿verdad? Precisamente quiero hablarles de la actividad Ibagua ONG. Fue surgida como una organización formada por profesionales de diferentes materias, pero que se encuentran preocupados por la situación no solamente de Amatitlán, sino de la degradación ecológica en general del país y el poco conocimiento que muchas veces existe de las relaciones que pueden haber, de los efectos que una cosa puede tener con otra, así como también de la importancia de la generación de conciencia ecológica, ¿verdad? IBAGUA ha buscado también generar sinergias que permitan articular proyectos científicamente respaldados, técnicamente adecuados y ante todo que sean viables para la recuperación del lago, impactando así en el ámbito social y económico a fin de generar un círculo virtuoso de desarrollo y, acá viene la palabra clave, reactivación económica. Y aquí es donde cerramos el aspecto de economía a futuro de Amatitlán. Podemos nosotros ayudar con todo lo que les he expuesto a la reactivación de Amatitlán y devolverle aquel tiempo glorioso, importante y que probablemente si nosotros, como decía mi abuelita, nos ponemos las pilas todos juntos, podemos llegar no a esos tiempos de gloria, sino llegar a superarlos incluso, ¿verdad? Sería realmente fabuloso. Acá, de una manera muy rápida, les presento todo el plan biotecnológico para la recuperación del agua y del medio ambiente del lago Amatitlán que IBAGUA ha estado trabajando, ¿verdad? Con proyectos de nanooxigenación, uso de nanoburbujas para potabilización de aguas, ¿verdad? Para las comunidades,
tratamiento para remediación del agua del río Villalobos, dragado y tratamiento de lodos del hipolimno con nanoburbuja de oxígeno y ozono también en el lago, ¿verdad? Plantas de modulares flotantes para regenerar agua residual captada de desfogue directo y fosas sépticas alrededor del lago, rediseño y optimización de plantas de tratamiento de agua residual, porque a lo largo de todo el río Villalobos existen plantas de tratamiento, ¿verdad? Pero muchas veces no tienen o la construcción o el funcionamiento adecuado de lo que una planta de tratamiento debiera tener. Entonces necesitan ser mejoradas, necesitan ser estudiadas, necesitan ser rediseñadas, o quienes no tienen necesitan ser construidas, ¿verdad? También un sistema de revalorización de desechos sólidos no reciclables por medio de gasificación, que es un poco más a largo plazo, o un proyecto nuevo que Ibagua está buscando también desarrollar y trabajar, y que traería tecnología de punta al país, ¿verdad? Para que ustedes tengan un vistazo general, una perspectiva general de cómo se están desarrollando cómo se está desarrollando este plan biotecnológico. Sin embargo, pues vale acá la pena aclarar que Ibagua no lo está haciendo solo, ¿verdad? Una golondrina no hace verano, dice el dicho, ¿verdad? Por tanto, tiene aliados estratégicos. La misma AMSA está apoyando este plan biotecnológico que recientemente se le presentó a las nuevas autoridades y lo han visto con muy buenos ojos, ¿verdad? También Amigos al Rescate del Lago es un aliado estratégico por demás valioso para Ibagua, ¿verdad? Tenemos Hidrocastalia, una empresa guatemalteca privada, ¿verdad? Pero que también se encuentra comprometida con el medio ambiente y está apoyando de diferentes maneras también, ¿verdad? Y incluso tenemos aliados estratégicos o apoyo extranjero, como en el caso de CRAN, que es una empresa chilena que está ayudando de una gran manera a Ibagua, donando incluso tiempo, recursos y equipo, ¿verdad? Es decir, todos nosotros también podemos agregarnos a ello. ¿Qué proyectos hay a futuro en otros ámbitos? A pesar de que el enfoque principal de Ibagua es el ámbito medioambiental, no se ha quedado ahí porque sabe que la interacción con las otras dos esferas es importante, ¿verdad? Tanto la económica como la social. Por eso está gestando también proyectos en el ámbito social y económico que permitan recuperar a Matitlán de una manera integral. Acá hablamos nosotros de proyectos de salud, de educación, sostenibilidad, microemprendimientos, turismo, bioeconomía, economía circular, ¿verdad? Desarrollo de conciencia, voluntariados y muchos otros temas que ya no pude ponerlos por efecto visual en la diapositiva, pero que pueden ser interesantes y que nos pueden abrir a nosotros el espacio para poder participar, ¿verdad? ¿Cómo se puede apoyar estas iniciativas? Se puede apoyar los esfuerzos de Ibagua ONG de diferentes maneras. Uno es a través de donativos directos o depósitos a cuenta con recibos deducibles directamente del ISR, ¿verdad? Patrocinar un proyecto específico también, asociándose por una cuota anual, ofreciéndose como voluntario en diferentes actividades programadas, ¿verdad? Ya sea de forma permanente el voluntariado o temporal también, ¿verdad? Como investigador voluntario ad honor en apoyo a proyectos para poder tener el seguimiento, la medición de resultados, la evaluación de tecnologías, etcétera, ¿verdad? También colaborar ad honorem en la organización de eventos, de webinars como este que nosotros tenemos. Saben ustedes que para poder montar un proyecto, una actividad como esta, pues hay mucho trabajo administrativo detrás y también en ello se puede colaborar, ¿verdad? Pueden escribir a ibaguaong@gmail.com o visitar directamente el sitio web ibagua.org o llamando al teléfono 5201-8703. Ahí está mal el teléfono, es 5201-8703, ¿verdad?
en la presentación que se les va a compartir después, este error va a ir corregido, ¿verdad? Pero es importante, finalmente, que no solamente agradecer a ustedes por el tiempo valioso que prestaron a esta disertación, sino que también espero haber podido trasladarles nuevos conocimientos, ideas y perspectivas, no solamente de análisis pasados, presentes, sino principalmente de el futuro que podemos nosotros juntos construir. Y por eso es última frase que les coloco yo. El futuro no está decidido. Nosotros podemos construir nuestro propio futuro, ¿verdad? Cualquier tema adicional que ustedes quieran tratar, pueden escribirme, siéntanse libres de escribirme directamente a mi correo personal, jesg1701@yahoo.com, ¿verdad? Estamos en Soto y Soto Asociados CPA también a sus órdenes, ¿verdad? Y colaborando siempre también con Ibagua ONG, ¿verdad? O escribir al móvil 5 o llamar al 5201-8703, ¿verdad? Para asesorías o reproducción de charlas como esta también, seminarios de economía verde, economía circular o economía ecológica, ¿verdad? Estamos a sus órdenes y les agradezco mucho por el tiempo prestado. A los administradores de Ibagua, pues quedo a sus órdenes. Si hubiera alguna pregunta o algo en lo cual nosotros podamos ahondar, licenciada Martínez, doctora Rodas, estamos a la orden y a la disponibilidad. Muchas gracias, Eduardo, por todo lo que nos has compartido en el día de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante y también muy importante, ¿verdad? Porque habíamos hablado solo la parte técnica, toda la parte ambiental, pero no nos habíamos metido en esta parte que es muy importante, la parte económica, ¿verdad? Pues fíjate que tenemos aquí un comentario y unas preguntas. Te las haré ahorita. Ya. Igual, si alguien más quisiera hacer una pregunta, vamos a abrir el micrófono para que se la puedan hacer directamente a Eduardo. Entonces vamos a empezar con una que dice que sí es importante hacer iniciativas serias. Es un comentario, perdón. Y también tenemos un comentario de Roberto Cáceres que dice que le gustaría proponer hacer ciertos tours a los alrededores del lago para que tengan la conciencia de un impacto económico verde con personas del pueblo de Amatitlán y sus alrededores. Sí, yo considero que ese es un tema muy interesante, ¿verdad? Pueden hacerse sendas de estudio y de desarrollo de conciencia ecológica que resultan muy valiosos, muy valiosos. Yo me recuerdo cuando estuve estudiando la maestría, tuve la oportunidad de enrolarme en un programa muy interesante porque toda la mañana nosotros estudiábamos, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, luego de 1 a 2 almorzábamos y de 2 a 8 de 2 de la tarde a 8 de la noche nos íbamos al campo, en este caso pues a una de las entidades financieras de España donde estudié, ¿verdad? Mi maestría, ¿verdad? Y ahí prácticamente nosotros trabajamos, ¿verdad? No solamente estábamos en la entidad, sino que íbamos al campo a colocar créditos, a hacer estudios socioeconómicos. Entonces, créanme que no hay mejor maestro que la experiencia. Y hacer esta iniciativa que comenta nuestro estimado asistente a la charla del día de hoy, son iniciativas excelentes que debieran de estarse desarrollando. Yo realmente me sentí como frustrado cuando me enteré de que INGUAT no promovía Matitlán, porque que no sea el turismo tradicional, es cierto, pero hay mecanismos profesionales para poder
continuar llevando personas a Amatitlán, no solamente para poder ayudar a reactivar la economía, sino principalmente como nos hace este comentario la persona, ¿verdad? Poder crear esa conciencia ecológica necesaria. Muchas gracias, Eduardo. Aquí tenemos una pregunta que dice, si propuestas de turismo de conciencia ecológica, ¿quién podría hacerlos? ¿El gobierno, la iniciativa privada o quién? Gobierno, iniciativa privada e incluso personas individuales, ¿verdad? Acá creo yo que podemos nosotros ver incluso hasta interacciones, ¿verdad? No está limitado a una persona propiamente dicho. Por supuesto que cada quien dentro de su ámbito, dentro de su esfera, puede gestionar, ¿verdad? Gobierno puede ayudar, ¿verdad? Pero normalmente, esto debiera salir siempre, la iniciativa debiera de salir de sociedad civil. Si nosotros esperamos que el gobierno haga las cosas, no. Miren, es como cuando los hijos quieren algo de los padres. Si quieren algo, voy a esperar a ver si mi papá me dice, voy a esperar si mi papá, por ejemplo, quiero ir al cine, ¿verdad? Pero voy a esperar a ver si mi papá dice que va a salir de la casa, porque entonces ya le digo, entonces mejor vayamos al cine, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Mejor me acerco yo a él y le digo, mire, papá, yo quiero ir al cine, hay una buena película, no sé si ustedes me quisieran acompañar, hagan favor, llévenme, si no tengo dinero, mire, me presta, yo veo cómo se lo repongo después. Es la misma interacción, ¿verdad? Las mejores ideas, las más frescas, siempre van a venir de la iniciativa privada o de la iniciativa individual, ¿verdad? O de sociedad civil, ¿verdad? Gobierno efectivamente puede apoyar, ¿verdad? También puede generar gobierno, ¿verdad? Pero su burocracia no le permite ser tan ágil como iniciativa privada. Por eso es que nosotros tenemos que comprender, y aquí es donde le decía yo de que no es bueno tirarnos la chibolita, ¿va? ¿Qué es de quién? ¿Verdad? Sino que cada quien en su ámbito, pero todos podemos generar. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos también una pregunta que dice, ¿conoce la cueva de los guerrilleros de Amatitlán? No, no he tenido la oportunidad realmente. No he tenido, tampoco conozco el castillo encantado, el castillo abandonado. Solamente he pasado cerca de la cueva y también del castillo, pero no los conozco, ¿verdad? Pero son temas que hasta eso se puede explotar, ¿verdad? Recordemos que, miren, Amatitlán y cualquier población, ¿verdad? Tienen un bagaje cultural, místico, religioso, importante y que también se puede explotar, ¿verdad? Entonces creo yo que son aspectos muy interesantes, ¿verdad? Quedo invitado para poder conocer la cueva, ¿verdad? Si alguien me quiere llevar, también con gusto. Gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué la municipalidad de Amatitlán no está involucrada? Bueno, realmente no soy quien para poder decir. Yo no trabajo en la Municipalidad de Amatitlán. Ellos sabrán su tema interno o los planes que tienen desarrollado, pero hablando de administraciones anteriores, hemos visto nosotros mucha pasividad, ¿verdad? O conformismo. Yo les comentaba, por ejemplo, el comentario que me hicieron de qué debiéramos de hacer con Amatitlán, de una de las universidades del país. También ha habido personas que dicen, eso ya, no se preocupen, déjenlo, ¿verdad? Eso ya se va a convertir en pantano y ahí va a ir, ¿verdad? Entonces, muchas veces queremos cerrar los ojos. No nos gusta. Eso es algo inherente a la persona humana, ¿verdad? No le gusta afrontar problemas, ¿verdad? No le gusta. Por eso es que dicen que quien afronta problemas, quien busca soluciones, quien las propone y quien las echa a andar, ¿verdad? Tiene un don especial, ¿verdad? Entonces,
probablemente la municipalidad, si no lo ha hecho, podría empezar, ¿verdad? Ahora y acercarse y hacer alianzas estratégicas, a firmar acuerdos de entendimiento como lo ha hecho o como lo está haciendo, por ejemplo, AMSA e Ibagua, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Ibagua y la Asociación de Amigos al Rescate del Lago, podrían ayudar a la municipalidad. Desde lo que yo conozco de Ibagua y de la Asociación de Amigos al Rescate del Agua, han estado tocando un sinnúmero de puertas. Créanme que es no solamente de AMSA, ¿verdad? Sino también de empresas de diferentes sectores de la industria, de comercio, ¿verdad? Ha tenido reuniones con diferentes sectores, ¿verdad? Incluso, pues, hemos tenido reuniones con una concejal de la municipalidad, ¿verdad? Le hemos explicado nosotros por supuesto, en una forma muy global, el ámbito de acción de Ibagua y lo que nosotros quisiéramos hacer, los proyectos que pudieran haber, pero pues estamos abiertos, en el caso de Ibagua está abierto para poder crear esas alianzas, esas sinergias que creo yo que son importantes. Y qué mejor si viene de la municipalidad directamente de Amatitlán. También la municipalidad de Villanueva podría colaborar bastante, ¿verdad? Hace poco tuvimos también la oportunidad de interactuar con ellos y uno de los alcaldes auxiliares nos abrió las puertas para poder ir a conocer una de las plantas de tratamiento, ¿verdad? De una de las colonias de Villanueva y poder nosotros gestionar para poder proponer también mejoras a los comités de vecinos. Hay personas, por ejemplo, colonias que están muy comprometidas, ¿verdad? Lo que pasa es que incluso no saben que su planta de tratamiento no está funcionando bien y se sorprenden y dicen, entonces no estamos haciendo nada, pero se preocupan, ¿verdad? El que Ibagua vaya y que les haga una evaluación les preocupa, les da, pero al mismo tiempo les da razones, les da posibilidades, les acerca y les comunica con empresas que pudieran ayudarles y que ellos evalúen y que vean en la medida de sus posibilidades las soluciones que pudieran implementar. Pero todo esto creo que es un engranaje. Cuando se empieza a mover una de las torquitas, puede mover a otra, ¿verdad? Si la municipalidad de Amatitlán se activa en este tema de una manera muy dinámica, puede ayudar a gestionar esta recuperación del lago muchísimo más rápido. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podemos incentivar a las personas a la economía verde? Bueno, tenía una diapositiva de qué podemos hacer nosotros en el ámbito individual, ¿verdad? Y desde ahí hay algunas ideas que nosotros podemos echar a andar, ¿verdad? Empezando desde nuestro círculo más cercano. Nuestro círculo más cercano es, valga la redundancia, nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, especialmente yo ahorita en la pandemia sí ya voy llegando más a círculo porque subí un poco de peso, ¿verdad? Pero empezando con nosotros mismos, ¿verdad? Cambiando algunas cosas que nosotros hacemos en lo común, ¿verdad? Y que probablemente no son amigables con el ambiente, ¿verdad? Primero conocer de esto, ¿verdad? Meterse un poco más, leer un poco más. Hay muchas cápsulas informativas que envían a veces por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por las diferentes redes sociales y que dan como flash informativos que nos permiten a nosotros poder tomar ideas de cosas que podemos nosotros ejecutar. Luego de ello, podemos nosotros crecer a nuestro siguiente círculo de influencia. ¿Cuál es? Nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? Y yendo a nuestra área más amplia, nuestros trabajos, nuestros centros de estudios, ¿verdad? Y más allá, nuestras amistades, ¿verdad? Nuestros conocidos. Si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos esto, nos vamos a convertir en portadores y generadores de conocimiento y conciencia verde que definitivamente van a tener un efecto
multiplicador muy positivo. Gracias, Eduardo. Aquí hay otra pregunta. Dice, el cambio de las compuertas de desfogue del lago en este momento son inclinables. Si fueran verticales, ¿considera que se podría ayudar a limpiar el fondo del lago? Bueno, no soy ingeniero. Creo yo que si opino, daría una opinión como de cualquier otro. No soy experto en ese tema, entonces por ética profesional creo yo que no podría dar una respuesta certera a esa interesante pregunta, pero créame que voy a ahondar en ello, voy a platicar con personas que conocen para poder nosotros más adelante o a futuro poder opinar con certeza respecto de ello. Mónica, creo que veo, no sé si hay unas manos levantadas o comentarios y creo que el tiempo se nos está agotando, ¿verdad? Sí, tenemos solamente una mano levantada y ahí tenemos 2 comentarios más, ya no tenemos más preguntas. No sé si Roberto Cáceres querrá hacer una intervención, puede hacerla en este momento. No sé si ya le dieron la oportunidad para poder activar su micrófono, Mena. Eso estaba revisando ahorita, pero solo me da la oportunidad de silenciarlo. No Ah, me ok. da la oportunidad de poner, ajá. Ah, bueno, pero sí ya tiene él el permiso para poder activar su micrófono. Sí, debería de tener ahorita. Ok. Si tuviéramos algún problema, no sé, tal vez nos puede escribir por si no pudiéramos nosotros aquí por alguna razón. Muy bien. Si no, Mónica, creo que nos pasa los comentarios y con ello iríamos concluyendo, si te parece, ¿verdad? Roberto Cáceres creo que nos habla acerca de que le gustaría proponer hacer ciertos tours, que era lo que nosotros hablábamos, ¿verdad? Podría estar relacionado con ello, ¿verdad? Pero esperemos a ver qué pasa. Pero te escucho. Tenemos un comentario que dice, felicidades, excelente disertación. Muchas gracias, muy amable. La verdad es que creo yo que el disertante no es nada sin la audiencia. Entonces, muchas gracias a ustedes también. Y el otro comentario que te felicitan por tu intervención muy enriquecedora y puntual. A la orden, ¿verdad? Y pues siempre a la orden también si alguna empresa desea una asesoría o algún centro educativo desea ahondar en estos temas, siempre estamos a la orden, ¿verdad? Me pueden contactar libremente. Muchas gracias, Eduardo. Ya no tenemos más comentarios o preguntas en el chat. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos mucho realmente, ¿verdad? Por su valioso tiempo y esperamos verles en el siguiente webinar de IBAUA ONG, ¿verdad? Quedamos a sus órdenes y muy feliz tarde.